pedir que abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 3. Voy a leer solo 2 versículos, pero vamos a trabajar con ese capítulo. El verso 16 y 17, los 2 últimos versículos del capítulo, otra vez, segunda de Timoteo capítulo 3, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, aquí estamos entonces, hombres y mujeres de Dios, para que tú nos prepares, para que lleguemos a ser perfectos en nuestro proceder, en nuestra fe. Así que, Señor, te pedimos bendición por tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada inauguré una nueva serie en celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, que comenzó o se llevó a cabo, se llevó a cabo, en realidad no es la forma correcta porque hay movimientos prerreformistas, pero se toma la fecha del 31 de octubre de 1517 como el día en que nace la Reforma, como la conocemos. Y este es el mes de la Biblia. Celebramos la Biblia, la palabra de Dios, justamente teniendo en cuenta lo que sucedió en el siglo XVI en aquella ocasión. Martín Lutero clavó la tesis o las tesis de 95, la tesis de 95 puntos, o algunos dicen las tesis, en plural, que son 95 puntos, pónganlo como quieran. Pero entonces este hombre, un monje católico que protestó contra los abusos que se estaban dando en la iglesia del siglo XVI, y entonces tuvo esa temeridad que lo que hizo fue cambiar no solamente a Europa, sino al mundo entero. Hoy, en este mes, celebramos 500 años de ese evento. Vamos a hablar de las 5 columnas de la Reforma. Hoy voy a comenzar con una de ellas, y es sola Escritura, o solo la Escritura, o la palabra de Dios. Y saben una cosa, uno de los problemas, porque son muchos, pero uno de los problemas que en un sentido llevó a la Iglesia de Roma a terribles errores teológicos y éticos a través de los siglos, y digo que son corroborados por la historia, porque esto no es algo que me estoy inventando yo, sino que cuando hacemos un análisis de cómo la Iglesia, especialmente en la Edad Media, pero eso no quiere decir que está exonerada de otras responsabilidades desbordando esos parámetros de la historia. Es una iglesia cuyos actos están corroborados por la historia misma. Y negar esto hoy día es prácticamente insultar la razón y la inteligencia de la opinión pública. Pero en fin, lo que llevó a la iglesia a estos errores fue el suplementar las Sagradas Escrituras con la tradición y también con el magisterio. Así que en materia espiritual, en el credo romano, y ojo, esto no es un ataque ahora no me lancé contra Roma, no es mi interés eso, y tampoco he sido llamado para hacer eso al pastorado, pero les estoy dando un contexto para hacerles entender por qué uno de los pilares de la Reforma fue esta consigna, sola Scriptura, o solo la Escritura. En materia espiritual, entonces, en Roma son 3 los elementos o pilares
que sostienen la autoridad en materia teológica y en materia de conducta y espiritualidad. Y son entonces la Biblia, la tradición y también el magisterio. En cuanto al magisterio hay mucho para decir. Yo ahora voy a correr un poquito, pero tengo mucho para hablar de esto. Pero hay un par de frases que me llamó la atención, tomado de una de las páginas de Roma. Y dicen, por ejemplo, que la Iglesia, por especial asistencia de Dios, es infalible, sin posibilidad de error en su enseñanza. La historia nos dice, y el sentido común nos dice, que eso es insostenible. La Iglesia ha dado evidencias históricas de que es falible, y hasta el día de hoy no cesan los escándalos. Incluso muchos de nosotros que salimos del catolicismo, salimos desquiciados por ver justamente el abuso, la incongruencia entre lo que se dice y lo que sostiene el credo. Y esto para muchos es ofensivo. Pero vuelvo a repetir, es muy deshonesto tratar de tapar los errores en lugar de decir nos equivocamos. Tratar de esconderlos debajo de la alfombra. Otra frase es esta: el Papa y los obispos tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. A esta tarea exclusiva del Papa y los obispos se le llama magisterio de la Iglesia. Otra vez, noten cómo se cierra todo tema de el manejo de las Escrituras a una élite de la Iglesia de Cristo, a solo un sector reducido. Vale decir que usted prácticamente dice, ojo, pueden leer la Biblia, aunque en la Edad Media no se podía, pero ahora sí se puede, pero siempre tiene que terminar dependiendo de algún sacerdote, alguna persona que tiene que decirle a usted cómo la tiene que interpretar. Bueno, la Biblia no la interpretan los hombres, yo no la interpreto, yo soy un hermeneuta, soy un exégeta, como predicador tengo que hacer ese trabajo científico, pero yo no soy el que interpreto las Escrituras. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. Esa es una ley fundamental de la interpretación bíblica. La Biblia interpreta a la Biblia. Eso quiere decir que usted no puede interpretar privadamente y como se le antoja la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Y ese es uno de los grandes problemas que encaramos hoy en materia de interpretación bíblica. Hay mucho para decir en lo tocante a eso, pero no me quiero explayar. El problema con el tema del magisterio es que, y la tradición, es que estas cosas se usaron para interpretar las Escrituras o la palabra de Dios de una manera caprichosa. Tal es así que muchas de las tradiciones que sostienen hoy no tienen asidero en la palabra de Dios. A veces decimos, ¿por qué practicamos estas cosas en la iglesia romana, por ejemplo? Y vamos a la Biblia y decimos, ¿dónde está el pasaje bíblico que justifica esto? Y la gente no lo encuentra. Así que la tradición lo que hizo es suplementar lo que dice la Biblia. No es basada en conceptos de la Biblia. Es muy distinto con el movimiento evangélico, porque en el movimiento evangélico tenemos la tradición de celebrar la Santa Cena. Pero eso es algo que tiene asidero bíblico porque el Señor mandó que lo hagamos. Hace 2000 años que la iglesia celebra o practica el bautismo. Pero otra vez, eso es una tradición histórica que tiene otra vez su punto de apoyo en el mandato de Jesucristo. Así que hay una tradición que es válida. Tradiciones que encuentran, ¿no es cierto?, un par en las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente muchas de las tradiciones, si no la mayoría de ellas, están basadas en cosas que no son bíblicas. Y lo mismo sucede con el magisterio. Las interpretaciones que hizo el magisterio de las Sagradas Escrituras fueron caprichosas
y por supuesto que persiguieron intereses personales, justificando prácticas y credos que no encuentran aprobación y muchas veces son contradichos por la misma palabra de Dios. Uno de los lemas de la Reforma es sola escritura. En otras palabras, los hombres del siglo XVI, al haber estudiado a dónde desembocó la iglesia histórica o la iglesia de Roma, en los abusos que se estaban dando en el siglo XVI, el otro día estábamos hablando cómo comerciaban con las almas y el destino eterno de la gente, vendiendo certificados firmados por el Papa León X, donde se le daba el perdón por precio a las personas. Y esto el señor Martín Lutero no lo pudo tolerar. Ya venía hastiado, ¿no es cierto?, con una cantidad de abusos que había visto dentro de la institución, pero eso fue la gota que rebasó el vaso y dijo, esto no va más. Y así se sumaron, ¿no es cierto?, a ese himno de liberación, muchísimas voces que dijeron, tenemos que romper con estas cadenas que nos tienen atado a algo que está arruinando el destino eterno de las almas. Y entonces estos hombres se sumaron a ese reclamo de renunciar a tradiciones y magisterios caprichosos para volver otra vez a las bases apostólicas, volver otra vez a las Escrituras para que nos hablen a nosotros de parte de Dios, de cómo debemos adorar en lo tocante a la salvación y cómo vivir una vida santa o una vida recta que a Dios le agrada. Ahora se acusa que la Biblia no aparece la frase, esta sola escritura, que si ustedes van a la Biblia no la van a encontrar por ningún lado. Roma dice eso, nos ataca con esta declaración. Pero ¿saben una cosa? Para mí es un argumento muy poco pensado, por no decir algo más. Pero un argumento poco pensado porque tampoco dice la Biblia plus tradición, si se quiere, o plus magisterium, si usamos términos latinos. Así que si vamos a utilizar el argumento que en la Biblia no aparece el concepto sola escritura, nosotros podemos entonces decir, pero tampoco aparece tradición y magisterio. Así que si hemos de usar ese argumento para tirar abajo esta postura reformada, tenemos que, el mismo argumento se derrota a sí mismo. Hay muchas cosas que no aparecen en las Escrituras y que son consideradas parte del credo. Ya lo he dicho muchas veces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero estamos de acuerdo, tanto los romanos como los protestantes, en este concepto doctrinal de Dios manifestado en tres personas, lo que llamamos la Santísima Trinidad, la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. No quiere decir de que la doctrina no está en la Biblia. La palabra no está, pero la doctrina sí está en la Biblia. Y está en la Biblia la doctrina sola escritura, no la frase, pero sí la doctrina. Entonces, lamentablemente se hacen argumentos donde se explora cómo usar la semántica para ganar argumentos nada más. Yo le llamo a esos sofismas vacíos de sentido. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que el enfoque, el refuerzo es constante, que solamente la Biblia es la fuente de autoridad para los creyentes después de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la Reforma reconoció eso, que en ella vamos a encontrar la única fuente de autoridad. Lamentablemente, para hacer un poquito de historia, Roma utilizó la tradición y en un sentido el magisterio para manipular a las masas, la sociedad que hoy conocemos como Europa, en aquel entonces. Y no solamente eso, sino que también conquistar naciones que todavía son desconocidas. No nos olvidemos que en este continente americano llegaron en el año 1492. Está bien, algunos van a decir no, llegaron antes. Hay quienes, algunos, vamos a ser justo con algunos en el campo de la antropología, yo no sé, algunos acá sí han estudiado eso, pero algunos antropólogos sugieren
que a América ya habían llegado pueblos nórdicos. Puede ser, pero yo estoy hablando ahora de la llegada del europeo, de la civilización del siglo XV a este continente, a eso me estoy refiriendo. Y cuando desembarcaron a este continente, lo curioso es que esa tradición, ese magisterio vino con una Biblia en una mano y con una espada en la otra. Y nos quieren decir de que llegaron a estas tierras donde encontraron pueblos embrutecidos. Pero otra vez, la historia nos habla y nos atestigua que no encontraron. Sí había pueblos embrutecidos, en estados subhumanos. Pero lo que encontraron no fue eso. Lo que encontraron fueron civilizaciones altamente avanzadas. Tal vez no al nivel de Europa, pero sí, de todas maneras, civilizaciones avanzadas. Y en su inocencia, estas civilizaciones aceptaron o recibieron a estos visitantes a Europa con la iglesia dentro de los barcos, en sus misioneros, y terminaron sometiendo a la indianidad o a los nativos de nuestro continente. Y muchos de nosotros, yo debo admitir que soy de sangre europea, no soy propio, digamos, del continente, muchos de nosotros también somos inmigrantes, hijos de inmigrantes, pero en definitiva nos sentimos ligados a nuestra tierra, nacimos en el continente y tenemos cierta afinidad emocional con las injusticias históricas. Y todavía, y es cierto que los misioneros hicieron un trabajo de gran sacrificio, muchos de ellos padecieron por traer, ¿no es cierto?, la civilización europea a este continente, pero es cierto que también explotaron, maltrataron, esclavizaron a toda una civilización. Y la iglesia lo que trata es de justificar eso con el propósito de la evangelización del bruto. Y realmente la iglesia se hizo cómplice de una explotación sistémica que terminó con culturas y civilizaciones altamente avanzadas. Así que, vuelvo a repetir, acá tenemos un serio problema por no tomar nota de lo que dice la Escritura en cuanto al comportamiento eclesiástico que dio lugar, dándole entrada o suplementando las Escrituras con otras ideas a este abuso sistémico que trajo la calamidad a civilizaciones enteras. El apóstol San Pablo, acá en Primera de Timoteo, ahora sí, en el capítulo 3, nos dice este hombre, en el versículo 14, noten ustedes que le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo quiere un Timoteo persistente. No un Timoteo, era un poco tímido este hombre joven, por eso Pablo tiene que animarlo a que avive el fuego, ¿no?, que hay en él, los dones que Dios le había dado, que no se desanime. Había serios problemas en la iglesia, había mucha competencia, se habían metido individuos que estaban queriendo dividir a la iglesia y robarse a los seguidores de Cristo para que los sigan, terminen siguiéndolos a ellos. Y Pablo quiere que Timoteo no se desanime. Y entonces lo que le dice es: Timoteo, persiste. La palabra griega acá, persistir, quiere decir permanece. Quiere decir continúa. ¿Y qué es lo que quiere? ¿En qué quiere que persista? En lo que ha aprendido. Lo que te he enseñado, Timoteo, no aflojes con eso. Y claro, acá por extensión, es cierto que le está escribiendo a Timoteo, pero es extensible a nosotros. Por inspiración, Dios nos está diciendo a ti y a mí, creyente, que persistas. Así como persistieron hace 500 atrás aquellos hombres perseguidos que iniciaron la reforma de una iglesia que estaba totalmente deformada, que habían tirado la doctrina apostólica por la ventana, que sí usaban el nombre de sucesión apostólica, pero solamente para hacerse del poder, pero no para velar por las almas que necesitaban escuchar el evangelio de salvación y vida eterna. Así que nosotros también somos llamados por la Biblia entonces a ser permanentes, a no ser cavilantes en lo que hemos aprendido. Y entonces Pablo en el capítulo 3 va a desarrollar algunas cositas en cuanto a la persistencia. Tenemos que ser persistentes, número 1, preparados a encarar tiempos peligrosos. Preparados a encarar tiempos
peligrosos. Versículo 1, mira, dice, también debes saber esto. Y cuando leemos esa primera frase, tomen en cuenta que es una suma, un número más de cosas que Pablo le estaba instruyendo a Timoteo. Después en casa lean bien la carta, pero Pablo le está dando una serie de instrucciones, incluso de llegar a presentarse como un obrero aprobado, que trace bien la palabra de verdad. Eso está en el capítulo 2, unos versículos atrás. Que presente, que corte bien las escrituras. Es la única manera de presentarse como siervo de Dios en una forma aprobada delante de Dios. Y ahora Pablo le va a enseñar algo más. Por eso dice, también debes saber esto otro. Y lo que le dice que debes saber es que vendrán tiempos peligrosos. Hermano, el cristianismo no es todo color de rosa como a veces nos predican hoy, Si tú te conviertes, si tú vienes a Jesucristo, acá el Señor y la iglesia te va a resolver todos los problemas que tú tengas. Eso es una falsa premisa. La Biblia jamás promete que Dios va a resolver todos los problemas que vamos a encarar en esta vida. Y acá encontramos al apóstol Pablo diciéndole a este joven predicador, joven, ojo, no era un adolescente, era un hombre joven. Y entonces le dice, Timoteo, prepárate, porque lo que viene por delante es un tiempo amargo. Y no solamente amargo, pero dice tiempos que son altamente peligrosos. Ahora bien, ¿por qué serán peligrosos? Es importante que dejemos que Pablo nos diga a nosotros, porque él estimó que los tiempos que iban a venir, porque ya los tiempos de Pablo eran peligrosos, Pablo pasaba las 1001, pero los tiempos que van a venir por delante no son nada mejor. Al contrario, pinta que van a ser peor todavía. Entonces la pregunta que tenemos que hacerle a Pablo es, pero a ver, ¿por qué Pablo se estima que los tiempos venideros van a ser peligrosos? Bueno, porque aparecerán, y toma nota, personas peligrosas. Vendrán tiempos peligrosos porque van a aparecer en la escena personas peligrosas. Verso 2 dice, porque habrá hombres, y mira la descripción que hace este señor, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Parece mentira. Yo a veces me siento y leo esta lista y digo, Pablo parece como que estuvo sentado en nuestra era, en nuestro tiempo, en nuestro siglo, mirando cómo vive y se conduce la sociedad, y se puso a hacer la lista de cómo vivimos hoy. El hombre no cambia, El hombre hundido en pecado, eso es lo que muestra, A veces decimos, la sociedad, el mundo ha cambiado. No, sí, cambió el iPhone. Antes, unos 50 años atrás, menos, qué sé yo, ¿qué iPhone? El iPhone era el teléfono que teníamos que poner la moneda, ¿se acuerdan? Y darle vuelta a la rueda. Los jovencitos ni saben, ¿no? Le daban traca, taca, 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 y cuidado que terminaba el último número y se equivocaba, ¿no? Entonces tenía que empezar todo de nuevo. ¿Se acuerdan, Los que son más, no se hagan los piolas, que acá son todos ya, Y bueno, un poco más atrás, que usábamos la flecha o ¿cómo se llama? El email era la señal de humo, cosas por el estilo. Así que bueno, encontramos en este caso que Pablo describe la naturaleza del ser humano. El hombre no ha cambiado mucho. Pero entonces miren lo que dice el verso 5. Que tendrán, ahora va a reducir o a sintetizar todo lo que describe de estos hombres en el verso 5, que dice que tendrán esos hombres, amadores de sí mismos, etcétera, que tendrán apariencia de piedad. Y ¿sabes una cosa? Ese es el problema donde está apuntando el apóstol San Pablo acá. Porque déjame decirte una cosa, cuando nosotros salimos afuera a la sociedad, encontramos pero que sobran hombres de ese calibre. La mayoría de la sociedad se conduce en esos términos. Claro, no quiere decir que cada persona que vemos es la suma, el epítome de todas esas cosas. No, pero encontramos estas características enlistadas aquí. Esta no es una lista exhaustiva, hay mucho más que los hombres son, pero más o menos encontramos estas cosas que enlista Pablo allí en el hombre contemporáneo. Así que
Decir de que ese es el peligro de la sociedad del futuro me parece que es una exageración por parte de Pablo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. El peligro no radica en que existan personas así. El peligro que subraya el apóstol Pablo es que serán peligrosos esos tiempos porque estos hombres se van a meter en la iglesia y se van a poner una sotana de piedad. Van a ser personas disfrazadas. Personas que cuando usted los ve van a ver hombres o mujeres de Dios, ¿no es cierto? Pero debajo de esa sotana lo que son es justamente una persona más. Un hombre que vive en pecado, con las características de un hombre caído. En última instancia estamos hablando acá de personas no regeneradas. Así que lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, muchacho, mira, toma nota de esto. Tienes que estar preparado porque vendrán tiempos peligrosos. Y el peligro de esos tiempos radica en hombres peligrosos. Y el peligro de esos hombres está en que siendo malos como todos los demás, el problema es que se van a vestir de hombres puros, de hombres devotos a Dios, de hombres que aparentan ser piadosos. Pero en realidad dice, van a hacer burla de esa piedad. El apóstol Pablo dice allí, pero negarán la eficacia de ella. Es tremendo esto, ¿eh? Hoy la gente ha perdido el discernimiento en esto. Nos olvidamos del consejo de Pablo y le creemos a todo el mundo, ¿eh? Vemos personas que hacen todo un teatro del púlpito. Los predicadores se ponen a llorar, se tiran al suelo, conectan con la gente, los visitan en los hospitales, lloran por ellos, llevan bolsas con comida, Pero ¿sabes una cosa? Son hombres vestidos de piedad. Incluso, y esto no es, ojo, no estoy hablando ahora de Roma, estoy hablando de la cristiandad. Estoy hablando de Roma y nosotros los protestantes también. Y otras denominaciones. Acá no estoy hablando de ciertos sectores, estoy hablando de lo que hoy llamamos la cristiandad, por no decir otras religiones también, que eso no me interesa ahora. Pero es tremendo el nivel de hipocresía que se ve en la actualidad y que no se marquen este tipo de cosas, este tipo de fallas. Donde hay personas que ciertamente pretenden mostrar que hacen sacrificios por el otro, pero sin embargo es una falsa piedad. Una máscara, un disfraz que oculta el verdadero corazón de la persona, que nadie lo puede percibir, solamente Dios que conoce los corazones, pero dentro de esa sotana hay un hombre corrupto, dice que ama los deleites más que a Dios. Muchas veces hay personas que los vemos llevar la ofrendita a la iglesia, no porque van a adorar a Dios, sino porque lo está mirando el otro que está al lado y diciendo, qué bueno, qué piadoso es mi hermano, mira cómo da la ofrenda. O el que va a visitar al enfermo o al muerto de hambre, ¿no es cierto?, con un ramo de flores o un paquete, una bolsa llena de sustentos para comer. Pero es para que los demás digan, miren ustedes qué consagrado, qué solidario que es el hermano o la hermana con esta persona. No se tiene el enfoque en Dios y en sus criaturas, sino en traer la atención hacia uno. El problema que tenemos hoy con el Facebook, y yo digo que es un problema serio, es increíble cómo Facebook expone el problema serio que hay en la psiquis de la sociedad. Nosotros nos sentimos tan solos y tenemos una estimación tan alta. Muchos dicen que es un problema de no tener suficiente estima, pero lo que tenemos es un desborde de estima personal que pensamos que mi vida tiene que estar expuesta a todo el mundo, que todo el mundo tiene que saber de mí minuto a minuto. No digo que no pongamos una foto, ¿no es cierto?, para compartir con mis amistades, no me malentiendan, pero hoy llegamos al colmo de abrir nuestra intimidad y todo el mundo está metido en eso, de contar cada detalle. Ya he dicho muchas veces que a veces yo no entiendo. Alguien va a un restaurante, no se enojen si algunos de ustedes lo hacen, no es personal esto, pero viejo, me ponen una foto, a mí, me ponen una foto, no sé dónde está sentado, con quién está sentado, pero me pone un plato de comida, ¿no es cierto?, con todo lo que puso ahí. ¿Y para qué es eso? ¿Qué es lo que me está diciendo usted? ¿Me está diciendo te invito a comer?
Quiero compartir este plato contigo. O reventate de la bronca porque no podés comer esto que estoy comiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el asunto? Pero se dan cuenta que hemos llegado al colmo de... encontramos un chiste y lo compartimos con alguien, algunos chistes fuera de lugar. En fin, vivimos en una sociedad en donde nos creemos que tenemos que ser vistos y atendidos por toda la sociedad entera. Mi preocupación no es Dios, mi preocupación es yo. Santiago lo que le está diciendo es que estas personas son amadores de sí mismos, personas que aman más los deleites que a Dios, dice este hombre. Ahora, dice que negarán la eficacia de ellas. Ahora, ¿de qué manera la negarán? Bueno, la negarán a través de sus enseñanzas. Lo que enseñan va en contra de lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la piedad. Y número 2, a través de su conducta. ¿Por qué? Bueno, porque son esclavizadores de almas. Versos 6 y 7 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Y toma nota que interesante. Menciona, acá tenemos un asunto social, muchas mujeres hoy van a protestar porque estamos acostumbrados a pensar en un esquema feminista en la sociedad. Y entonces esto puede resultar ofensivo, pero tenemos que ubicarnos en la sociedad del primer siglo. Usualmente las mujeres no es que no trabajaban, Muchos piensan que, el siglo I era como la década del 50, donde los hombres salían a trabajar y la mujer se quedaba en casa cocinando y limpiando y criando chicos. No era así. La mujer tenía que trabajar también en el primer siglo. Era una sociedad, una época muy dura. Pero generalmente era la que más aparecía en la casa, porque tenía que criar a los chicos y ese tipo de cosas. Estos señores, estos vestidos de piedad falsa, iban a visitar a estas mujeres y las cautivaban con sus enseñanzas, con sus encantos doctrinales. Y por otro lado, la mujer siempre es más inclinada a lo espiritual que los hombres. Nosotros los hombres tenemos esta mentalidad de no ceder a otro hombre. Tenemos esta mentalidad machista, concepto que viene desde los inicios de la civilización humana. Esto no lo inventamos la cultura latina. Esto viene ya en nuestra naturaleza humana, el hombre enseñoreándose de la mujer y de todo lo demás. Entonces, lo que hacían era ir a buscar las personas que son más proclives a lo espiritual y cautivaban a estas mujeres y se las llevaban a estas mujercillas cautivas a sus enseñanzas. Y estaban todo el tiempo aprendiendo, pero no aprendían nada. Eso es lo que dice este hombre. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aprendían de todo, menos la verdad. ¿Sabes una cosa? Que hoy vivimos en una sociedad donde aprendimos y aprendemos de todo. Abre el internet, haz Google lo que se te da la gana y vas a aprender de todo. Lo que menos se aprende es la verdad. La única manera hoy de aprender la verdad tal como es volver a las Escrituras. Porque lo que nos dan de comida intelectual ahí afuera es de todo. Uno tiene que, yo soy muy ávido a la lectura, pero leo libros, me gusta leer y me gusta estudiar. Y yo llegué a un estado de cinismo intelectual tremendo, porque leo y digo, pero a ver, ¿esto será cierto? ¿Será que la narrativa de este autor está de alguna manera influenciada por algún tipo de ideología? Que a lo mejor esa ideología está contaminada, es incorrecta. Y entonces si yo me compro el argumento, la tesis del autor, termino creyendo cualquier cosa. Y uno termina ya en un estado de cinismo. Y hoy en el estado de la política, por ejemplo, ni hablemos. No le podemos creer a nada ni a nadie. Ya oír a la televisión y prender algún noticiero... ¿A quién le creemos? No se le puede creer absolutamente a nadie. Es difícil captar qué es la verdad. Bueno, la verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios. Estas señoras dice que aprendían de todo, pero nunca llegaban a conocer la verdad. Y esto, a su vez, noten en el capítulo 4, verso 3, dice que acumula individuos que están dispuestos a enseñar disparates. Noten que el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, ya está hablando de la sociedad en general, dice, y se amontonarán maestros, pero maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos, no los deseos de Dios, no los deseos de Pablo, de Cristo, sino sus propios deseos. Y como la gente está buscando aprender cosas, ahí estarán diciendo presente, yo te voy a ofrecer
enseñanza y terminarán distorsionando las cosas. Personas que no sufrirán, no soportarán, no tolerarán la sana doctrina y terminarán creyendo cualquier cosa. Pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud o nuestro proceder frente a este fenómeno, a estos tiempos peligrosos debido a hombres peligrosos? Bueno, número 2, debemos estar preparados a dar la espalda a dichos hombres. Otra vez, verso 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero dice, a estos evita. A estas personas, dales la espalda. Evita a esta gente. No tengas comunión con este personal, no tengas nada que ver con esta gente. Y la razón es porque no vamos a sacar nada productivo o edificante al juntar o tener... Primero, que no se puede tener comunión con alguien que no es de Cristo y de la verdad, sino que es todo lo contrario, tener comunión con esa persona. Y 2, si nos sentamos a conversar con esa persona, ¿qué creen ustedes que vamos a sacar de ahí? Nada bueno. Ahora, ¿por qué razón le dice esto? Bueno, porque en última instancia estos hombres resisten la verdad, no tienen interés en la verdad. Dice verso 8, y de la manera, noten el ejemplo histórico que plantea este hombre, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés se presenta delante de Faraón? Ya va con una consigna clara de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud a manos de los egipcios. Y entonces Faraón, cuando ve a Moisés, que lo tiene atascado acá, tiene a 2 farsantes, 2 magos en la corte, y entonces van a competir contra Moisés. Moisés tiene unas señales para mostrar las credenciales que Dios le había dado para presentarse delante de la autoridad máxima, de la potencia del mundo en ese entonces. Y entonces tenía a estos 2 sinvergüenzas que lo que hacen es resistir a Moisés y en última instancia resistir al Dios de Moisés. Por eso dicen estos hombres, resistieron a Moisés, y así también estos hombres que mencionó anteriormente, versos 2 al 4, resistirán también, dice, o resisten a la verdad. Y dice que son, mira cómo los describe, hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La palabra corruptos en griego es hombres que están destruidos, es una palabra muy fuerte, hechos pedazos, hombres corruptos, hombres depravados. Y allí la palabra esa, entendimiento, quiere decir que tienen una mente destruida. No tiene la capacidad, la mente, de poder absorber las cosas verdaderas de Dios. No dice que no son mentes pensantes. No, son muy hábiles para pensar. Pero en cuanto a las cosas de Dios, están totalmente afectadas por una naturaleza raída por el pecado. Es imposible para la mente sin la asistencia de Dios de concebir las cosas de Dios tal como son. Por eso resisten a la verdad, porque son mentes destruidas. Y número 2, reprobados por eso en cuanto a la fe. Es decir, que si se les pasa un examen, no lo pasan. Quedan todos aplazados en cuanto a lo que es la fe y el concepto de vivir por fe. Y en la fe, estas personas no lo pasan. Y claro, cuando leemos versículos 2 al 4, como los describe Pablo, lógicamente que tenemos que decir amén a lo que dice Pablo. Es que, claro, estos hombres no pasan la prueba. ¿Cómo una persona que vive en esos términos y que por fuera se muestre piadoso, pero por dentro es un hombre lleno de maldad y de hipocresía, cómo esa persona me va a hablar a mí acerca de la fe cristiana? ¿Cómo me va a demostrar lo que es vivir una vida de piedad? Pablo tenía razón lo que estaba diciendo este muchacho. A estas personas, evita. No tengas absolutamente nada que ver con estas personas. A veces en el canal que tenemos en el YouTube, donde bajan las predicaciones, algunos me escriben y me preguntan, ¿qué debo hacer, pastor? Estoy yendo a una iglesia de esas como usted describe, tiene razón, ahora me doy cuenta, la palabra de Dios me ha abierto los ojos, me dicen, ¿qué debo hacer? ¿Y saben lo que les digo? Salga corriendo. Ahora estoy cruzado, Muchos me tienen en el górgoro porque digo estas cosas. Bueno, pero ¿sabe qué? A mí no me interesa si un falso pastor o falso apóstol se siente dolido por lo que digo. Yo no sirvo a los falsos apóstoles.
yo sirvo a Dios. Así que al que le caiga, que le caiga. Ahora, si yo estoy equivocado, lo invito a que me escriba y me pruebe con la Biblia en qué sentido estoy equivocado. Pero si usted está robando almas, yo voy a denunciarlo como un ladrón de almas. Y si usted está yendo a un lugar donde lo están despojando y lo están perjudicando espiritualmente, yo le doy el consejo que nos da el apóstol Pablo: evita a tales personas, salga corriendo, váyase de ese lugar, no tenga nada que ver, no lleve su ofrenda a esos lugares, no alimente a esos hombres. Vaya y contribuya a la misión de propagar el evangelio, pero no le dé comida y aviones y autos caros a esta gente. No despoje a su familia para alimentar esta ambición desmedida, este raterismo que hay en la iglesia. Evita los tales. Noten que no dice evita los tiempos peligrosos. ¿Se dio cuenta? Dice evita a los hombres peligrosos de esos tiempos. Los tiempos peligrosos van a venir, siempre estuvieron. Tenemos que encararlos. Dios está con nosotros. Pero lo que sí tenemos que evitar son los hombres peligrosos de esos tiempos. Número 3, tenemos que estar, o Timoteo tiene que estar preparado a seguir modelos correctos. Dice el versículo 10, pero tú has seguido, ¿qué cosas? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, por todas partes, ¿no? Lo que sigue después es como los que me sobrevivieron aquí y allá. Dice el apóstol, da una serie de detalles. Así que noten qué cosa más linda. Primero, noten que dice, pero tú. Y ese pero tú es importante porque lo que está diciendo es, estas personas, está divorciando a Timoteo de este personal. Dice, vendrán hombres malos, amadores de sí mismos, vestidos de piedad, evita esa gente. Así es como son estas personas. No podemos hacer nada. Es una garantía de que vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres peligrosos. Pero en cambio tú, Timoteo, te vas a conducir en una manera diferente. No te preocupes tanto de esa gente. A ver cómo tú te conduces. Yo te describo cómo se van a conducir o cómo van a ser, qué características van a tener estas personas. Pero no gastes el tiempo quemándote la cabeza con esta gente. Tú procura esto. Sigue los modelos apropiados. Y noten que dice, has seguido. Pero tú has seguido. Y estoy parando esto, haciendo esta división deliberadamente, para que noten por qué es importante los detalles de lo que dice Pablo. Dice, has seguido, pero no dice, has seguido a Pablo. ¿Se dieron cuenta de eso? Me has seguido a mi hombre. En otras palabras, Pablo acá no se pone como el caudillo de Timoteo. Lo que está diciendo, tú has seguido lo que yo he manifestado como cualidades de cristiano. Timoteo no siguió a un hombre, sino las cualidades de un verdadero cristiano. Pablo se expone a que Timoteo le diga a Pablo, mira, ¿sabes una cosa, Pablito? Discúlpame, pero yo no vi esas cosas en ti. Si Pablo no hubiese manifestado estas cosas, Timoteo tenía todo el derecho y podía tener la osadía de decirle, ¿de qué me estás hablando? A ver, ¿cuándo te vi yo, como dice acá, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde estoy? Verso 10, ¿cuándo tú predicaste doctrina como corresponde? ¿De qué me hablas acerca de conducta si yo te he visto que tu conducta es wishy-washy? Cuando estás en la iglesia, Pablo, sí, predicas, enseñas muy bien, eres un buen maestro. Pero cuando estás afuera, si te vieran los de la iglesia en el trabajo, las cosas que haces en el trabajo, si te vieran cuando haces el income tax, las macanas que haces dibujando en los números para hacerte el loco y no contribuir con tus responsabilidades. Si la gente te viera en la iglesia, cómo tratás a tu mujer en casa, los platos que le rompes a tu marido en la cabeza, mujer, o cómo tratas a tus hijos y a tus hijas, o cosas por el estilo. Tiene todo el derecho Timoteo de decirle a Pablo, yo no veo esas cosas en ti. Así que, en fin, podemos seguir con toda la lista. Por amor a la brevedad, ahora ustedes hagan la conclusión. Pero no es asunto de seguir a Pablo, es asunto de mirar si la conducta de Pablo es consecuente. Timoteo siguió esa conducta de Pablo, que está demostrada en los hechos. Timoteo vio a Pablo
vivir en estos términos. Y fíjense en qué lindo, porque resume ese estilo de vida en el versículo 12 con la frase vivir piadosamente en Cristo. Todo eso que describe de seguir estas cualidades de Pablo se reduce en el verso 12 como vivir piadosamente en Cristo. Déjame preguntarte, hacer un paréntesis, ¿cómo estás viviendo tu hermano, hermana? ¿Estás viviendo piadosamente en Cristo? No me respondas, eso es para ti delante del Señor. Ahora entonces Pablo distancia a Timoteo de los que viven de apariencias. Verso 10 dice, pero, y verso 14 otra vez dice, pero. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Así que le dice, pero has seguido, verso 10, y ahora dice, pero persiste. En otras palabras, ¿qué le quiere decir Pablo a Timoteo con esto? Es, no aflojes, muchacho, no aflojes. Esto es cierto que vivimos en un mundo enloquecido y se han metido dentro de la iglesia, pero tú no aflojes, persiste, tira para adelante en medio de todo ese enloquecimiento, porque para eso nos tiene Dios aquí, para que podamos ser testigos en medio de esa situación nefasta. Pero entonces quiero que tomen nota ahora el punto de referencia para Timoteo. Y el punto de referencia es que para hacer estas cosas, su punto central es, o su norte es las sagradas Escrituras. No es un hombre, no es una tradición, no es un magisterio, sino las sagradas Escrituras. Eso es el mapa, esa es la brújula que va a orientar, que va a dirigir a Timoteo a caminar en esos tiempos peligrosos. Jamás el apóstol Pablo le insinúa a Timoteo que hay otras fuentes de autoridad para ayudarle en este derrotero. Roma lamentablemente dice que este pasaje bíblico en ningún momento hace referencia que Pablo le está diciendo a Timoteo que solamente las Escrituras lo van a ayudar. Que históricamente las tradiciones y el magisterio también asiste a Timoteo. No, mi querido, discúlpeme, usted es un pésimo intérprete si entiende las cosas, y esto es una acusación directa al magisterio romano. Porque Pablo allí está hablando de las Escrituras. Dicen que, por ejemplo, las Escrituras no están terminadas todavía. Y sí, es cierto, todavía no se terminó el Nuevo Testamento. Pero Pablo, cuando estaba hablando de las Escrituras, estaba hablando de todo el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo que lo único que es fuente de autoridad para Timoteo son las Escrituras que están canonizadas hasta ese momento. Usted se lee todo el Salmo 119, hágalo después en casa, se toma unos cuantos minutos, y todo el Salmo está dedicado a la palabra de Dios. En ningún momento se inserta en la edificación, en la vida de David, la tradición judía o algún magisterio en el sacerdocio, los que enseñaban en el templo o en el santuario. No, él se enfocaba totalmente en la palabra de Dios, era su refugio, era su fuente de autoridad, lo que transformaba su vida. Y todo el Salmo 19 es una hermosura de salmo para contemplar la apreciación que tenía este hombre de la palabra de Dios y nada más. Y Pablo dice que es la palabra de Dios la que tiene la autoridad. No menciona ninguna otra cosa. Así que para mí, déjenme de macana, pero acá Pablo está hablando que es la única fuente de autoridad en materia religiosa. Otra vez, verso 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas Escrituras. No hay un paréntesis para agregar otras cosas suplementarias a la Biblia, sino las sagradas Escrituras, las cuales, es decir, las Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, bueno, macanudo, pero a ver, Pablo, ¿en qué descansa la autoridad absoluta de las sagradas Escrituras? ¿Por qué es la Biblia la única fuente de autoridad? ¿Por qué no la tradición? ¿Por qué no el magisterio? Porque si está hablando de tiempos que van a venir, y dice serán tiempos peligrosos, si eventualmente históricamente ha de venir en medio de esos tiempos peligrosos un magisterio que vale la pena y es suplementario a la Biblia y al mismo tiempo una tradición histórica de la iglesia, ¿por qué Pablo no lo mencionó? ¿Por qué profetiza lo malo y no lo bueno? Porque no existen tales cosas.
En la óptica de Pablo solamente existe una, y es la palabra de Dios como fuente de autoridad. ¿Por qué razón es la fuente de autoridad? Bueno, número uno, su origen. La autoridad de la Biblia descansa en su origen. No se trata de producción humana. Hoy mucha gente dice, no, pero ¿sabe qué? La Biblia es un compendio de hombres que hablaron acerca de religión. Es un libro escrito por hombres con ideas humanas. No, eso no es lo que dice el apóstol. Esa es su opinión. Está bien, esa es su opinión, fine. Yo tengo que respetar su opinión. No estoy de acuerdo. No respalda eso las Escrituras, pero si usted quiere pensar eso, ¿qué puedo hacer? Yo no le voy a hacer una lobotomía y meterle de prepo ideas mías. ¿Eso es lo que usted quiere creer? Está bien, quédese con eso. Pero no es lo que me dice la Biblia. La Biblia me está diciendo que tiene autoridad, y la razón es porque es una palabra inspirada. Toda la Escritura, verso 17, dice, es inspirada. Acá la palabra inspirada en griego es theopneustos, y quiere decir soplada. Es un término que son dos palabras pegadas, ¿no? Quiere decir exhalada. A ver si me entienden esa manera de exponerlo, no sé, ¿no? Dios exhaló, por eso se dice inspiró. Dios exhaló, Dios respiró a estos hombres su palabra, su voluntad, su mente. Lo que Dios quería que tú y yo sepamos en materia espiritual, Dios nos lo reveló soplando el consejo divino a estos hombres. ¿Cómo pasó el espíritu de la revelación al hombre ese punto A a punto B? Pero qué sé yo cómo lo hizo. Yo no soy Dios. No soy el fotógrafo, el biógrafo de Dios que tomo nota de cómo va del punto A al punto B. No sé, ni me interesa cómo lo hizo. Lo que me interesa es que lo que recibieron estos hombres, lo que Dios quiso que estos hombres reciban para transmitirlo a nosotros. Esto es tremendo. Lo que leemos no es un capricho humano, sino que Dios lo exhaló a estos hombres. Cuando nos vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1, noten lo que dice Pedro acá, es muy interesante, Esto da para mucho, para todo un sermón, pero bueno, no los voy a tener ahora toda la mañana con esto, pero dice, verso 19 del capítulo 1, tenemos también la palabra, después en casa les voy a dar un deber, cuando dice también, traten de buscar a qué apunta, quiere decir que hay algo que ya dio antes. Así que exegetas, vayan a casa, ahora no tenemos tiempo, se los podría explicar, pero nos va a llevar mucho tiempo. Así que vayan a casa y hagan este trabajito exegético. También, ¿qué es lo que hay antes? Pero entonces dice, tenemos también, y escucha bien lo que nos dice Pedro, las palabras proféticas. La palabra profética. Y luego dice que esa palabra profética o profetizada es segura. Si nosotros necesitamos suplementar la palabra, ya no es segura. Tenemos que buscar algo que la atornille un poco, que la confirme o algo. Pero dice, tenemos la palabra profética más segura. No hay otra profecía más segura que la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es luz para un alma oscurecida por el pecado. Es tremendo lo que dice este hombre. Y dice entonces, entendiendo primero esto, es decir, una vez que aceptamos la validez y autoridad de la palabra, dice, debemos entender primero este asunto, que ninguna profecía de las que menciona el verso 19, es decir, de las Escrituras, o la Escritura, la ve como un compendio total, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le ocurrió a uno decir, yo voy a escribir esto, me inspiro a escribir de Dios una poesía y voy a escribir lo que se me da la gana. Dice, no es un asunto privado, sino, dice, siguiendo leyendo, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que Pedro decidió, yo quiero escribir esto para la posteridad o para la iglesia. No, Señor, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá la palabra inspirado o inspiración es distinta a la que aparece en 2 de Timoteo. En aquella, en el griego, es theopneustos. Ahora la palabra que usa Pedro es phero. Y la palabra phero significa dirigir, orientar, más o menos. Pero dos palabras distintas en el original. La palabra de Dios ha sido exhalada
y luego nos dice que esa palabra que Dios ha dirigido a estos hombres. O sea, mira qué hermoso. Dios dirigió la revelación y luego dirigió a los hombres que recibieron la revelación. No es lo que ellos quisieron escribir, es lo que Dios quiso que escribieran. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuidado, no es que te está hablando un hombre. Acá en este caso no es Pablo el que nos está hablando. Dios nos está hablando a través del vehículo que es, en este caso, el apóstol Pablo, o como Pablo indica, en este caso, todos los escritores del Antiguo Testamento hasta el presente de Pablo, ¿no es cierto? Así que tenemos ese punto, entonces, su origen. Número 2, es una escritura inspirada por Dios. Ahora, yo no sé si llegamos a darle peso como corresponde a eso. Pablo dice, toda la escritura es inspirada. ¿Pero quién la inspiró? Dios. ¿Pero entiendes eso? Dios, el todopoderoso Dios, el Dios oculto, el Dios eterno, el Dios todo sabio. Él es el que hizo este trabajo de la inspiración. O sea que está hablándonos nada más ni nada menos que Dios a través de su palabra. Tú cada vez que dices a las cosas de la Biblia, la cruz de Cristo, el Evangelio, en la necesidad de que aceptes a Cristo como Señor y Salvador y dices, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, a mí no me interesa. Pero ¿tú crees que se lo estás diciendo ese no al pastor? ¿Se lo estás diciendo a Pablo? ¿O a unos autores de la Biblia? Cuando le estás diciendo, no me interesa, no quiero, no tengo interés en estas cosas, es a Dios a quien le estás dando la respuesta. Esto es un asunto muy serio. No puedes decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. No, mi querido, si tú no crees en la Biblia, no crees en Dios. Porque si crees en Dios, tienes que creer en el milagro de la revelación y preservación de su palabra, la palabra de Dios para hablarte a ti. Si no podemos creer que Dios hizo el milagro de preservar y compendiar su revelación en esto que llamamos la Biblia, tú no crees en un Dios todopoderoso y de milagros. Tienes que creer, si crees en Dios, tienes que creer en un Dios de milagros. Y que tengamos la Biblia hoy, este compendio de enseñanzas espirituales y eternas, es el milagro más grande que tenemos. Alguien puede sanarnos de nuestros achaques, pero nadie más que Dios puede sanar tu alma de la condenación eterna. Ve a buscar a uno de estos curanderos en la iglesia hoy, a ver si te salva el alma. El único que te puede salvar es Dios a través de su santa palabra. Y tu palabra te dice, ve a buscar a Jesucristo, que es el único Salvador que te da vida eterna. Entonces, tenemos en primer lugar que la autoridad descansa en su origen. Número 2, en su eficacia. Verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No solamente es asunto de dónde procede, pero tiene utilidad para nosotros. Tú abres la Biblia y la Biblia es un libro que te está equipando. Mira, tú puedes leer la Biblia un montón de veces y tal vez has escuchado mensajes acerca de esto, incluso de este mismo pasaje, pero podemos colegir de que estás escuchando algo distinto a lo que escuchaste en alguna ocasión. La Biblia siempre nos habla de algo nuevo. ¿Saben las veces que prediqué de este pasaje bíblico y siempre salgo con una óptica nueva? Dice Hebreos que la palabra es viva y eficaz. A veces compro algunas películas, ¿no?, que me gustan y uno la ve una, dos veces, no sé si ustedes, a mí me gusta, algunos me dicen, mis hijas a veces me dicen, mi señora especialmente, ¿cómo hace para ver 2, 3 veces una película? Y qué sé yo, no sé, mi cabeza a veces funciona así. Me gusta ver una buena película y a veces me compro una película y la veo 3, 4 veces, después pasan 5 años y la vuelvo a ver de nuevo. Hay películas que son del año de la Escarapela y me gusta verlas. Y con libros lo mismo. A veces me gustan comprar libros que son herramientas para mí y los leo y a veces los vuelvo a releer, hago una síntesis del libro y hacemos ese asunto.
Pero llega un momento en que cuando ya el libro se memorizó, cuando sabemos, si miramos la película 5 veces, ya a la sexta vez hasta, yo a veces escucho a una de mis hijas que está mirando la película y empieza a hacer el diálogo. Le digo, nena, pero ¿para qué miras la película si ya la sabes de memoria? Se relata todo la trama de la película. Mire, yo no sé si se aprendieran los versículos de la Biblia, cómo se aprenden los... Pero bueno, ahí está. Qué lindo que con la Biblia es distinto. La Biblia la vamos a leer todos los días, todos los años, toda una vida y siempre vamos a encontrar algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia nunca aburre. Es una palabra que nos equipa. Dice, es eficaz. Útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Ninguna tradición, ningún magisterio puede equiparte o va a ser útil para que tú llegues a ser el hombre o mujer de Cristo que Dios quiere que tú seas. Y número 3, tenemos su autoridad o su procedencia, mejor dicho, su eficacia. Y número 3, su propósito. Es decir, ¿para qué Dios hace todo esto con la Biblia? Cuando tú lees la Biblia, dice es útil para todas estas cosas. Bueno, ok, pero ¿para qué me enseña, me educa, me redarguye Dios a través de su palabra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la norma que tiene Dios en mente? Bueno, hacernos hombres perfectos y mujeres también. Acá esto es en sentido general, ¿no? Enteramente preparados. Dios está preparando. Acá la palabra griega preparados quiere decir equipados, literalmente. La palabra tiene que ver un poco con la navegación, cuando se llenaban los barcos de lo necesario para navegar y no quedarse muertos de hambre en el camino, o que se olvidaron de poner el corcho en algún agujero y empieza a tragar agua al barco y te quedas en el medio del océano. Preparados. Dios nos está equipando, nos está dando todo lo que nosotros como cristianos o hijos de Dios necesitamos para ir a través de esos tiempos peligrosos y pasar al otro lado victoriosos. Por eso dice este hombre, Dios hace todo esto para prepararte, conformarte, amoldarte. La historia de la iglesia, la tradición no te amolda, simplemente te recuerda algo que se viene repitiendo por años o siglos, nada más. Lo que hace es mirar la historia, la tradición, eso es todo. Hay tradiciones que tenemos en nuestra cultura latina que las hacemos porque nuestros viejos lo hacían. Si nos preguntan, bueno, pero ¿por qué lo hacían? ¿Qué sé yo? Yo lo hago porque es tradición, lo hacemos, ¿no es cierto? Ustedes van ahora a... No sé si alguna vez hicieron la prueba, pero van caminando por las calles cuando van a evangelizar. A mí me ha pasado que le pregunto a la persona, ¿usted tiene alguna inclinación espiritual? Ah, sí, yo soy católico romano, ¿qué más dicen? Católico apostólico romano, dicen. Qué bien, lo felicito. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo soy católico, pero ¿y por qué católico? Y mi papá era católico, y mi abuelo. ¿Pero por qué? Bueno, es la tradición en la familia, en mi país, somos todos católicos. Y chao. Eso es tradición, pero eso de decir soy católico, apostólico, romano, o soy protestante, o soy bautista, soy pentecostal, soy, qué sé yo, arminiano, calvinista. En fin, que eso a mí me prepara para ser el hombre aprobado por Dios. Eso es una cosa absurda. La Biblia es la que nos equipa para ser hombres preparados para buenas obras. Así que Pablo le dice a Timoteos y a nosotros, por extensión, que es por la sola palabra inspirada de Dios, que es útil. En lo tocante al tema de la salvación, versículo 15, miren allí, dice, te ha de hacer las escrituras salvo, puede hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, y también es útil en lo tocante a la vida del cristiano, verso 17. ¿Te das cuenta? No la tradición, el magisterio. La palabra de Dios es la única autoridad dada por Dios que te va a hacer apto para ser un hombre salvo como corresponde, seguro de la salvación en Cristo Jesús, porque la palabra te dirige a Cristo. Es una especie de marcador el dedo que te dice, vea es a la cruz, vea al Salvador. Ya vamos a mirar de solo Cristo. Hermano querido, los hombres, y ya bueno, voy a terminar, los hombres de la Reforma, después de 1000 años de estar cegados con el error,
Lutero se mortificaba con el tema de la justificación. Él se castigaba su cuerpo en el monasterio, se rompía los huesos el hombre, hacía penitencias interminables, vivía en un estado de depresión, probablemente tenía problemas emocionales. Alguno podría sentarse con el papel y el lápiz y hacer un diagnóstico psicológico de Lutero, pero a mí eso no me interesa. El asunto es que este hombre se sentía, pero que no tenía la seguridad de la presencia de Dios en su vida. Estamos hablando de un católico consagrado, viviendo en una vida de magisterio, de retiro espiritual, de oración, de rezo constante, de seguir los ritos y todo lo que la iglesia... Si hay un hombre que fue romano de romanos, como decía Pablo, hebreos de hebreos, es Martín Lutero. Y llegó un punto en que dijo, pero no, me siento vacío, hay algo que me falta a mí. Y fue solamente cuando vino a las Escrituras que dijo, acá está el asunto. Es por esto que me equivoqué. Aquí está la autoridad. Y es que entonces salió a proclamar por toda Alemania y luego su mensaje por toda Europa, que agarraron otros hombres que venían fermentando en ese siglo XVI, ya desde antes, y salieron a proclamar el retorno a las Escrituras en forma exclusiva. No me vengan con las tradiciones, no me vengan con lo que dice el magisterio. Déjenme escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que Él ha exhalado y que ha dirigido a través de sus hombres escogidos para hablarnos hoy al corazón. Y esa palabra nos habla todavía en el presente, hace eco en los rincones de la historia para decirnos que el único camino de salvación y esperanza es la cruz de nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre jamás. Sola Escritura, uno de los pilares de la Reforma. No dejemos que apuntalen las autoridades, la autoridad de la Biblia mediante autoridades eclesiásticas autoinventadas. Vayamos a los principios de esa consigna que movieron a estos hombres a desafiar las potencias del momento en el siglo XVI para decir, no vamos a escuchar ninguna otra autoridad que la autoridad de nuestro Dios que se reveló a través de la inspiración. Y ese es el lema que debemos continuar en el presente. Si quieres tener esa seguridad que Pablo tuvo, Timoteo tuvo, Lutero tuvo, acuérdate, sola Escritura, que la autoridad venga directamente de un Dios todopoderoso y salvador. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque solamente en ella, que en definitiva eres tú hablándonos, Señor. Porque cuando vamos a la Biblia no se convierte la Biblia en un ídolo, sino que es lo que nos lleva a encontrarte a ti, Dios, todopoderoso, bendito por los siglos, y que se ha manifestado en este mundo en la persona del Hijo, para darnos salvación, para tener comunión, amor y esperanza. Gracias porque preservaste este bendito documento, y es un documento divino que nos ayuda a encontrarte, Señor, y a recibir el regalo más precioso que se pueda ofrecer a todo hombre, la salvación y la vida eterna. Si hay alguien que no te conoce en nuestro medio, te imploro en el nombre de Cristo que obres a través de él, Señor, en su corazón, para que pueda venir a la salvación de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén.